Los seres humanos vivimos sumergidos en nuestra vida diaria, con poca reflexión sobre quiénes realmente somos, por qué estamos aquí o hacia dónde vamos. Creemos estar limitados por nuestro cuerpo, por las circunstancias personales, las carencias y nuestra historia. La sociedad y la cultura nos dicen quiénes somos y al mismo tiempo estamos esclavizados por los deseos y las resistencias biológicas más profundas e inconscientes que gobiernan nuestra vida. Cuando tu conciencia se identifica con esta mente o construcción del ego, te atas a la programación recibida, al condicionamiento social y a los hábitos perniciosos. En esta tesitura tan complicada, ¿se puede despertar? No solo se puede, sino que estamos convencidos de que este es el gran objetivo de nuestra vida. Por eso conversamos con expertos en este apasionante tema y cubriremos una gran variedad de enfoques psicológicos y espirituales, con el fin de ofrecer un camino hacia la autotrascendencia comprensible y accesible a todos los interesados en progresar y elevar su nivel de conciencia. Si quieres cambiar el mundo, el proceso debe comenzar por ti. Despierta. Desde el punto de vista del psicológico, de la psicología, que tú eres psicólogo también, ¿qué papel tiene el limpiar las heridas del pasado, el de enfrentarnos a la sombra del inconsciente en el camino del despertar? ¿Tiene algún sentido? ¿No lo tiene? ¿Hay diferencias entre la mente oriental y la mente occidental? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver. Primero, el despertar, voy a definir un poco mi idea del despertar, ¿no? Despertar es conocer tu esencia, ¿no? Tu naturaleza, que es luminosa, que es lucidez, que es espacio, vacuidad. Entonces, esa naturaleza que tenemos todas las personas, nunca se puede contaminar por estados mentales negativos, por pensamientos oscuros, por sombras. Siempre es limpia. O sea, nada lo puede contaminar. Eso es muy importante, ¿no? Entender eso, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo vemos? Porque si eso es lo que tenemos todos, ¿por qué no lo vemos? Pues por todos estos estados mentales, psicológicos, tendencias. Entonces, eso es un obstáculo. No es algo que forma parte de nosotros. Entonces, es un obstáculo que hay que limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no conoces tus tendencias negativas y además las tienes reprimidas, y están muy escondidas en el fondo de tu psique, no puedes limpiarlas. Entonces, si entiendes que hay que limpiarlas para poder ver lo que eres, ¿no? Es muy importante y es muy necesario. Y yo creo que una de las cosas que pasa muchas veces en las enseñanzas tradicionales es que hay una explicación de los estados mentales negativos, pero no es suficientemente específica y concreta, de modo que muchas veces no vemos nuestra negatividad, ¿no? Por ejemplo, lo que en psicología lo que llamamos la sombra, ¿no? Hay una serie de estados mentales que están ocultos, que nosotros nos avergüenza sentir o nos sentimos culpables y entonces no queremos verlos y hemos hecho como una especie de amnesia o una negación se llama y no los vemos, ¿no? Entonces te encuentras con que hay personas que pueden estar años trabajándose, queriendo despertar y con mucha sinceridad, pero nunca ven esos estados negativos, ¿no? Y entonces esto es muy curioso porque tú puedes tener realmente experiencias de aperturas reales, no son falsas, son reales, pero eso sigue ahí.
¿Cómo se puede transitar de lo que tú llamas del yo personal al yo transpersonal? ¿Hay aspectos psicológicos que tendríamos que trabajar para poder llegar o hacer ese trasvase o esa transmutación de ese yo personal al yo transpersonal? Qué buena pregunta. Sí, yo siempre me he imaginado como un puente, tránsito entre la parte psicológica y la parte espiritual, pues somos seres psicoespirituales. Ahora es cierto que le hemos puesto estas palabras transpersonal, más allá de la persona, está muy bien. Mira, yo lo he ido organizando de manera que me he imaginado como 5 despertares antes del gran despertar. Despertar solo hay uno, el de toda la vida, el que la gente reconoce desde el misticismo como aquel amor que nace dentro de ti, aquella expresión de la vida cuando descubres que la vida no está fuera, que la vida está dentro de ti. Entonces ese descubrimiento te lleva ya a otra dimensión. Pero eso puede ocurrir, puede ser que no ocurra. Generalmente ocurren trazos, ocurren pequeñas aperturas donde vas descubriendo que aquí hay algo que va más allá de todo lo que puede ser visto y nombrado. Entonces me he imaginado siempre desde el campo psicológico y espiritual ese puente. El puente no es un puente real, sino somos nosotros. Nosotros somos que estamos en medio del cielo y de la tierra. Entonces, ese puente somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que esas dos partes no estén separadas, sino estén integradas. Como muy bien dijo Jung, estamos llamados a ser íntegros, no perfectos. ¿Cuáles serían para ti los pilares del despertar espiritual, realmente de esa autotrascendencia? Bueno, yo en ese sentido soy un poco ligado a la tradición budista, ¿no?, que habla de 3 temas. Por un lado estaría la ética. La ética, digamos, no sería lo fundamental, pero no se puede prescindir de ella, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que estar dentro de unos valores, principios éticos que son muy generales, que en todas las tradiciones, yo creo que esto no vale la pena profundizar en ello porque yo creo que todos los conocemos, pero ser ético facilita el segundo pilar, que es la atención, el desarrollo de la atención, de la concentración, ¿no? Porque si uno no es ético en general, está siempre intentando conseguir cosas, teniendo cosas, haciendo cosas, con lo cual la mente está muy distraída. Y es muy sencillo, en el fondo, es no hagas a otro algo que no te gustaría que te hicieran a ti, si es que no hay que complicarlo mucho más, ¿no? El problema que cuando, insisto, ¿no?, estás en esos niveles todavía no muy altos, pues hacen falta pues, esquemas mentales, ¿no?, para decidir qué es ético, qué no es ético en cada situación o en cada evento, ¿no? Cuando ya estás en un nivel de conciencia alto, ya no haces eso, o sea, la mente no piensa nunca, oye, objeto, fin, circunstancias, no hay análisis, no hay secuencia, es obvio, pum, ¿no? ¿Sabes? Ya está. ¿Explico? Y te das cuenta que de todos esos factores, el factor más importante es la intencionalidad, ¿no?, la puridad de intención, que es lo que determina el nivel de conciencia, no la brillantez intelectual, ¿no? Claro, si no, Einstein tendría más nivel de conciencia que Gandhi o Teresa de Calcuta, y no es el caso, ¿no? Hay mucha ignorancia, ¿no? Una persona que no tiene una ética, que no es muy ignorante, está muy confundido, ¿no? Es decir, entonces, lo único que demuestra es el estado mental en el que está una persona, ¿no? Es un estado de mucha... ¿Por qué? Porque esa persona puede hacer esto, no tienes ninguna ética y haces lo que quieres, pero no eres feliz, no eres más feliz. Es una persona que sufre como todo el mundo, que tiene muchas frustraciones, que tiene muchos miedos. Aparentemente desde fuera dices, jo, lo que ha hecho ese, y parece que... Pero en el fondo, la persona real, la persona que come y que va al váter, aunque haya robado millones, sufre, ¿sabes? Entonces es un absurdo, ¿no? Esta persona puedes tener un momento de, mira lo que he conseguido, ¿no? Pero es un momento, ¿no? El problema del punto de partida es que una ética sin fundamento místico
puede desmoronarse. Le faltaría, pues eso, el fundamento metafísico, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué hay que ser buenos, ¿no? ¿Por qué hemos de comportarnos bien? Bueno, pues porque da frutos, pero esto culturalmente ahora nos parece bien, pero luego dentro de un tiempo cambian los parangones o los parámetros culturales, entonces parece que el bien queda muy relativizado, ¿no? Entonces por eso es importante trabajarlos correlativamente, ¿no? O sea, es decir, trabajar la entrega a los demás, ¿no? Pero también la entrega a uno mismo, trabajar el servir y el crecer, ¿no? De hecho, mi lema personal es crecer y servir disfrutando, ¿no? O sea, que el disfrute como criterio para saber que estás creciendo y sirviendo bien, ¿no? O sea, es decir, entonces, en cambio, si haces el camino desde la mística o desde la meditación, desde la experiencia interior, ahí sí la ética va a tener un fundamento, ¿no? Porque te vas a dar cuenta de que no eres bueno porque tengas que ser bueno, o sea, como un imperativo externo, ¿no? Sino que eres bueno, te comportas bien porque has descubierto que el otro no es otro, sino que eres tú mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo no te vas a comportar bien contigo mismo, ¿no? O sea, es decir, que la compasión es la consecuencia del descubrimiento de que somos uno, ¿no? Y eso es a donde te lleva la experiencia mística, precisamente. Es muy importante entender, ¿no? Esto es muy curioso porque cuando tú vives con una ética de no hacer daño, eres mucho más libre. Pero eso no se entiende así. Normalmente se piensa que si tienes una ética e intentas comportarte bien, estás como reprimido, ¿no? Como que no es verdad. Tienes mucha más libertad. Esto lo dicen mucho los monjes, ¿verdad? Sí, pero es que es una verdad, o sea, no es propaganda. O sea, las personas que al principio no, ¿sí? Es verdad, si tú eres una persona que te estás acostumbrada a mentir y a robar y dices, bueno, voy a cumplir una ética, es como una represión, ¿no? Pero cuando realmente entras en eso, ¿no? Y lo entiendes por qué lo haces, ¿no? La mente es mucho más libre, tienes mucha más libertad. Te das cuenta que esa mente que quiere robar o quiere, no sé, hacer algo, pillar o engañar, hay una tensión en tu mente que no te deja estar bien. Claro, esto es muy difícil de entender, ¿no? Si tú no lo has vivido, es muy difícil que la gente, o sea, normalmente la gente que nos está escuchando seguramente dice, ay, es como una represión vivir con una ética, ¿no? Con el no hacer daño, o con eso que hay que ser buenos, el buenismo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Es muy importante entender que te hace más libre, sentirlo. Es fundamental no solo hablar sobre estas ideas, sino también vivir de acuerdo con ellas. No se trata solo de meditar y despertar a esta comunión de almas y espíritu compartido, sino de vivir nuestras vidas y tomar decisiones que reflejen ese conocimiento superior. A medida que la ciencia avanza en el reconocimiento de la unidad y de esta fuerza unificadora del amor, nosotros también podemos hacerlo a través de nuestras propias técnicas de meditación. Sin embargo, lo realmente mágico es lo que hacemos en este mundo, cómo vivimos nuestras vidas. Yo creo que el despertar psicológico primero siempre es el despertar de la mecanicidad. Es el despertar del personaje. Es el darte cuenta de que tu vida funciona de forma automática y de que estás hecho de mecanismos y programaciones desde que eres pequeñito, que te desconectaste del ser y por lo tanto estás viviendo continuamente en una especie de teatro, en una especie de escenografía, y tú eres un personaje. Hasta que no te das cuenta de eso, tu vida espiritual no puede empezar, porque sigues atrapado en considerar y creer que aquello que eres es tu identificación como nombre. Es decir, hasta que no descubres que eso que fundamentalmente te has identificado es una programación, no puede haber despertar. Sí, puede haber lo que llamábamos algunos trazos, alguna pequeña experiencia, pero siempre se va a imponer el automatismo. Por lo tanto, primer despertar, date cuenta que eso que crees que eres no lo eres. Y de ahí viene, obviamente, la pregunta. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? El tema del yo y la disolución del yo es un tema que ha estado en todas las tradiciones, ¿no? Incluso en el cristianismo, algunos de los grandes místicos, por supuesto en el sufismo, en la cábala, etcétera, ¿no?
aunque se ha ligado más a las tradiciones orientales, ¿no? Budismo, Vedanta, taoísmo, etc. Es un tema complejo, ¿no? Porque incluso cuando Buda dio el sermón sobre esto, la gente le decía, pero qué locura, ¿no? ¿Cómo que no existe el yo? Se tocaba en el cuerpo. ¿Qué es esto, pues, no? ¿Qué es esto? Es decir, hay una intuición muy fuerte de que hay un yo, ¿no? Hace falta una experiencia meditativa muy profunda para darse cuenta, vamos a dejarlo como que no es como nos parece que es. Esto, sin llegar a la deconstrucción, ya ha calado en la psicología. En la psicología ya se acepta que mucho de nuestro sufrimiento tiene que ver con el yo, con las etiquetas del yo. Entonces yo le diría a la gente que observen cómo el yo se compone de unas 50 etiquetas que tienen que ver pues, con mi profesión, con mi nacionalidad, mi ideología política, religiosa, la pertenencia a grupos, los valores, que es uno de los temas que más en sociedades polarizadas como ahora vemos hasta qué punto los valores movilizan, ¿no? Entonces, una menor identificación con estas etiquetas del yo disminuye el sufrimiento. Para terminar esta parte, yo le invitaría a la gente a pensar, observen cuando experimentan una emoción negativa, ¿no? Por ejemplo, mi jefe me critica, mi hijo no está cariñoso conmigo, ¿no? Y me produce emociones de enfado, quizás la primera, tristeza la segunda. Les invitaría a que observen que siempre hay una etiqueta del yo que se desafía cuando ocurre una emoción negativa. Cuando mi jefe me critica, la etiqueta es que yo soy un buen profesional, sea la profesión que sea. Cuando mi hijo no está cariñoso, la etiqueta que implícitamente, porque no es explícito, se desafía es que yo soy un buen padre. Siempre hay una etiqueta del yo. Si pudiésemos desidentificarnos de las etiquetas del yo, ya no en otro mundo si existe, sino en este, sufriríamos mucho menos, porque yo siempre comparo el yo como una especie de cabezudo con el que vamos golpeándonos con el mundo porque estamos defendiendo cada una de esas etiquetas. Hay como 3 o 4 etiquetas en cada persona que le generan el 70% de las emociones negativas. ¿No? Imagínate que yo estoy muy identificado con la psiquiatría o con mi nacionalidad o con lo que sea, y el 70% de mi sufrimiento va ligado a esas 3 o 4 etiquetas que intento defender, ¿no? Yo creo, y es como lo veo, ahora nos dirás cómo lo ves tú, que la desidentificación del ego es una etapa importantísima en el camino hacia el despertar y al mismo tiempo es quizá una de las más difíciles, ¿no? ¿Cuál sería tu visión de todo esto? Bueno, el yo es el núcleo alrededor del cual gira el sufrimiento, ¿sí? Pero yo creo que aquí también hay que entender el significado del yo. El yo no es algo que hay ahí, un yo. El yo es un mecanismo que hay en nuestra mente, tal como yo lo entiendo, ¿no? Por el cual nos aferramos, nos identificamos, nos apegamos a las experiencias. Aquí no es tanto como el apego del que hablábamos antes, que nos apegamos a cosas o buscas felicidad. No, es un mecanismo mental en que en la mente aparece un estado mental, positivo o negativo, un estado, un pensamiento, y entonces nuestra mente lo que hace es que se aferra a eso. Nos apegamos a eso, nos identificamos, nos quedamos atrapados en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras eso suceda, la mente es como lo que recubre nuestra esencia. Es como toda la capa de nubes que recubre el oro que hay dentro, ¿no? Entonces nosotros estamos, el yo, es ese proceso, constantemente nos estamos quedando pillados en las nubes. En un estado, en un pensamiento, en una emoción. Y mientras eso ocurra no podemos avanzar. Entonces es muy importante para llegar a ese despertar, ¿no? Es muy importante el trabajo de todos los estados que van apareciendo en la mente, todas las emociones, ser capaz de dejarlos pasar, ser capaz de soltarlos, ser capaz de desidentificarse, decir esto no soy yo, esto no es mío, ser capaz de ese proceso, eso es fundamental. Sin hacer eso no hay despertar. Puede ocurrir, hay gente que le ocurre, ¿no? Que tú haces meditación, haces una práctica y en un momento dado se produce un momento en que no hay ese enganche y es como que en un momento las nubes se apartan, tienes como esa suerte o esa bendición, como quieras llamar, y entonces ves esa esencia, ¿no? Eso puede ocurrir espontáneamente, ¿no? Pero si no hay un trabajo de
deshacer este mecanismo mental, las nubes vuelven, ese despertar se pierde. Nos creemos mucho el yo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de despertar, yo quiero despertar, ya empezamos mal. No despiertan, tú no despiertas, yo es el problema de despertar. ¿En qué nos parecemos al yo que éramos hace 20, 30 años, 40? En nada, pero hay un elemento que lo justifica, que es la biografía. La biografía es el relato que nosotros nos hemos comentado para justificar esos cambios increíbles, absurdos. Muchas veces queremos dos cosas contradictorias a la vez, ¿eh? Entonces, la mejor forma de ver esa inconsistencia del yo es ver las incongruencias que tenemos en cada momento. Queremos cosas diferentes, que tenemos sobre todo históricamente, esto ha sido espectacular, pero que solo se justifica con la biografía. Romper la biografía, que se rompe con el diálogo interno, hace que el yo pase de ser un yo biográfico, que es como lo vivimos, a un yo experiencial, que es lo que hasta la neurociencia la acepta ya, es simplemente estar en el momento presente sin ese diálogo interno, experimentando lo que ocurre, pero sin todas las etiquetas que nos hemos contado a lo largo de la vida y que solo se mantienen por el diálogo interno que yo tengo conmigo mismo. Todas las tradiciones espirituales nos han dicho que hay que desidentificarse con el ego. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad? Muchas veces en psicología se dice que es normal, el ego es normal, somos quienes somos nosotros. Bueno, esto es lo que pone en cuestión las grandes tradiciones espirituales. No, el ego no es quienes somos nosotros, el ego es ese, yo le llamo el pequeño dictador, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que siempre está descontento, siempre está quejándose, siempre está comparando, siempre está compitiendo, siempre piensa que hay enemigos potenciales, siempre está en la carencia. No hay suficiente, con lo cual yo tengo que adelantarme a los demás para poder tener lo que está en escasez. El ego busca la inmediatez, el placer inmediato. Le da igual si luego hay, a medio o largo plazo, hay perjuicios, para mí, para otros, bueno, eso no me importa, nunca lo va a estar pensando. El ego está en la envidia. ¿Por qué? Porque otros tienen lo que a mí me gustaría tener. En el egoísmo, falta de generosidad. El ego es el gran insatisfecho. Entonces, con estas circunstancias, con estos elementos, con estas características que tiene el ego, es imposible que estemos ni en paz ni felices. Y todo ser humano lo que quiere es estar en paz y ser feliz. Entonces, por eso, no es porque lo diga una tradición u otra, sino porque es la única manera de estar aquí y ahora en paz, con serenidad, con ecuanimidad, con felicidad. Entonces, más nos vale desidentificarnos con el ego, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Es la gran fuente de sufrimiento del ser humano. Al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que no vamos a podernos deshacer del ego, porque forma parte del software que nosotros heredamos al entrar en un cuerpo físico, al encarnar en un cuerpo físico. Aquí lo que hay que diferenciar es entre el software y el hardware. El software es el ego, lo heredamos, tenemos que funcionar, es nuestro sistema de funcionamiento en esta tierra de tercera dimensión, pero quienes somos de verdad es el hardware, y el hardware es la esencia, el ser, el alma, el espíritu, como queramos llamarlo, la conciencia. Si tú conoces tu esencia, lucidez, luminosidad, es un estado de muchísima paz, que podrías decir que sientes que tienes todo, ¿no? No necesitas nada, no puedes tener apego a nada, o sea, no te puedes apegar a, o sea, es como, hay tanta paz que no te puedes apegar a ningún objeto en el mundo, la cosa más maravillosa que te puedas imaginar, no te puedes apegar porque siempre es peor. Entonces, ¿qué pasa? Igual que la aversión, ¿no? En el estado que estás, nada es amenazante, nada es ningún peligro, nada te puede hacer daño, con lo cual no puedes tener aversión a nada. No hay lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, antes de llegar ahí, estamos siempre buscando cosas que nos produzcan placer, felicidad, estamos evitando cosas que nos dañan, y esa es la base del apego y la aversión, ¿no? Entonces, esa energía que ponemos constantemente en buscar algo que me produzca felicidad,
o tener cuidado, no la pongo en despertar. Es un ruido mental, es movimiento. Entonces no puedo mirar lo que hay aquí. Entonces es un absurdo de alguna manera, porque yo busco la felicidad, pero ¿dónde la busco? En lugar de buscar, eso es un clásico, ¿no? En lugar de buscar dentro de mí y encontrar lo que soy, la busco en cosas que, cuando tienes apego a algo, hay una cierta felicidad, un cierto placer, pero es muy temporal, ¿no? El desapego es una de las grandes, digamos, por llamarlo de alguna manera, virtudes espirituales, ¿no? Que todos, una vez más, que todos los grandes maestros nos han insistido, ¿no? Te decía antes que en el budismo, pues, el deseo egoico, ¿verdad?, es una de las causas que Buda identificó del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento humano es, en el fondo, al menos el sufrimiento mental, que no lo distingo del dolor físico, ¿no? El sufrimiento mental yo lo definiría como la resistencia mental a lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, el apego es algo que tenemos que trabajar porque mientras estés apegado a algo, tú crees que tu felicidad depende de ese algo, ¿no? O tu estado. Y claro, con el desarrollo espiritual, la felicidad solo puede venir de tu interior, no de nada exterior, ¿no? Porque además todo lo exterior es cambiante, siempre es cambiante. Acuérdate del famoso refrán americano, ¿no?, que dice que solo hay 3 verdades en el mundo, 3 certezas, ¿no? La muerte, los impuestos y el cambio. Entonces, claro, el desapego es una de las cosas que hay que trabajar, ¿no? Porque la paz interior inalterable se alcanza cuando tú puedes mantener esa paz, sean cuales sean las circunstancias exteriores, ¿no? Yo insistiría que el desapego no es indiferencia, es un error frecuente, ¿no? La gente dice, sí, se está desapegado, es un indiferente. No. Vuelvo a insistir, el desapego viene por una clara visión, sabiduría de la impermanencia. O sea, yo sé que voy a tener que separarme de todo, de mi pareja, de mis hijos, de mi trabajo, de este mundo, de mi juventud, que ya la perdí hace mucho, ¿no?, de mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Tener una clara visión de la impermanencia facilita ese desapego, pero insisto, ese desapego no es indiferencia, porque tú ves a las personas, al mundo, con un cariño increíble, porque es fascinante. A los seres intentas ayudarles a que disminuyan el sufrimiento lo que pueda, pero no hay un apego, no hay un deseo de necesariamente volver a verlos, porque sabes que la felicidad está dentro de ti y que esto está condenado a desaparecer, no está condenado a la impermanencia, ¿no? Este es el gran... Buda decía, los objetos tiemblan por la impermanencia. La sabiduría es eso, si tú puedes ver como todo tiembla por la impermanencia, difícilmente podrías apegarte, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar de esto, porque es increíble. Estar vivo es increíble. El segundo despertar, Mónica, creo que es darte cuenta de la realidad. Pero la realidad no es eso que vemos fuera. Yo escribí un libro que se llama La ley del reflejo. Y ahí es donde dejo claro como ese tercer despertar, que es no solo darte cuenta que la realidad no es lo que ves, sino que la realidad eres tú. Y por lo tanto, todo lo que tú vives, todo lo que tú trazas, todo lo que tú estás viendo, son proyecciones o reflejos de lo que vives en ti. Entonces hay que descubrir eso. Hay que darse cuenta de que el mundo te revela continuamente, es un gran espejo que te revela tu interioridad. Y que lo que estás viendo, a lo que te acercas, lo que te llama la atención fuera, manifiesta lo que tú estás viviendo dentro. Entonces ahí hay otro despertar. ¡Wow! Cuando ya has despertado por ahí, ya has empezado a trabajar tus proyecciones, que significa darte cuenta que lo que ves fuera está en ti, por lo tanto tienes que trabajarlo en ti, que por cierto, hay una metáfora preciosa que la descubrí hace muy poco, que es sobre el reflejo en el espejo. Dice, si tú te miras al espejo y te ves despeinada, no vas a peinar el espejo, ¿verdad? Entonces, la gente se cree que cuando no le gusta lo que ve en el espejo, tiene que ser de otra manera, tiene que cambiar. No, eso es el reflejo en el espejo. Es una buena metáfora. Es muy bueno. ¿Te gusta, verdad? Que le va a ayudar eso. Exacto. A identificarlo más fácilmente, ¿no? Exacto. Entonces,
No hay que peinar el espejo, es que peinarte tú. Es decir, tienes que cambiar tú. Pero cuidado, que cambiar tú, psicológicamente hablando, tampoco significa que seas otra persona, sino eres lo que eres. Ha habido un montón de circunstancias, programación, lo que hemos dicho al principio, que te han llevado a donde has llegado. Esta pregunta, ¿qué soy yo?, te va quitando capas. Entonces vas entrando en un proceso de desidentificación de todo lo que tú creías que eras y que vas descubriendo que no eres, ¿no? Yo no soy mi cuerpo, aunque desde luego estoy encarnado en un cuerpo, ¿no? O sea, yo no soy mis emociones porque son transitorias y fugaces, yo no soy mis pensamientos porque hoy pienso una cosa y mañana pienso la contraria, no soy mis sentimientos que son subproductos de los pensamientos. Es decir, que cambiando la manera de pensar, cambiamos la manera de sentir. Entonces, ¿qué soy yo, no? Pues tú eres lo que queda después de que quitas todo eso, ¿no? O sea, ¿y qué queda después de todo eso? Pues podríamos decir el testigo, es decir, el que mira todo eso, o podríamos decir el alma, o podríamos decir el yo profundo, cada uno pues según su lenguaje, ¿no? A mí me gusta la palabra alma, significa ánima, ¿no? O sea, y también viene de mi tradición, ¿no? Pero, entonces, habitar en esa pregunta, o mejor dicho, en el territorio interior al que te abre esa pregunta, eso es muy fecundo. Y eso te hace, digamos, ir accediendo de manera progresiva a la luz, ¿no? A la identidad, ¿no? O sea, al ser, o como quieras tú llamarlo, ¿no? Hasta que de alguna manera empiezas a darte cuenta de que la pregunta no la respondes, porque no es una pregunta que admita una respuesta teórica, intelectual, mental, sino que la respuesta a esa pregunta es la convivencia serena y alegre con la propia pregunta. O sea, es decir, que lo que se hace es desarticular el veneno de la pregunta, ¿no? Y entonces la pregunta se convierte en algo amable y en la vida misma. O sea, la pregunta y respuesta es lo mismo, ¿no? Esto es muy bonito. La gran paradoja, ¿verdad? Sí, sí, o sea, decir que habitar serena y alegremente en la pregunta es la respuesta, ¿no? a la vida, ¿no? Fundamentalmente en las enseñanzas espirituales históricas, ¿no? Siempre se ha dicho, se ha determinado que existen como dos caminos distintos para llegar a Roma, ¿no? Uno es el camino de la devoción, ¿no? Que en sánscrito se llamaba bhakti, que es el camino pues de la oración constante, del mantra, de la meditación, de las buenas obras, ¿no? Y bueno, es un camino, y ese camino tiene una ventaja, que es más sabroso que el otro, y tiene una desventaja, que es más inestable que el otro, ¿no? Luego está el camino de la sabiduría, ¿no? El camino de la comprensión espiritual, del conocimiento, y no me refiero solo a conocimiento intelectual, ¿no? Sino a conocimiento verificado, que es a lo que llamamos sabiduría, y ese tradicionalmente se ha llamado jnana, ¿no? Y claro, hay personas que están genéticamente y su destino pues es más favorable a seguir un camino o el otro. Los dos se juntan al final, ¿no? Porque la claridad de mente abre el corazón y la apertura del corazón aclara la mente, ¿no? O sea que al final uno tiene que ver para uno cuál es el camino, digamos, que más te conviene, que más está hecho para tu genética, para tu destino, ¿no? En mi caso, yo he seguido más el camino del conocimiento, ¿no? A la comprensión. No he desechado el otro, he meditado, he hecho mi práctica espiritual, pero veo que me ha llevado más rápido a la paz interior, quizá porque yo no soy un monje, no soy un hippie, soy un hombre racional, he hecho un máster en Harvard, no sé, vengo del mundo de la empresa, y entonces a mí, o sea, comprenderlo mentalmente, pues me facilitó mucho el hecho de que la mente dejara de ser un obstáculo, ¿no? Insisto, el que sigue el camino devocional, pues claro, tiene unas ventajas, pero tiene el inconveniente que luego a lo mejor le ocurre en la vida y pierde la paz, ¿no? Entonces, sobre el camino de la comprensión, ¿verdad?, que es el camino que yo más conozco experiencialmente, creo que se apoya sobre tres patas, ¿verdad?
La primera pata es, llamaríamos, la información correcta, porque claro, es malo practicar en la información equivocada, ¿no? Si a una persona me pregunta, oye, yo quiero aprender a jugar al golf, y le digo que hay que dar la bola por aquí, pues por mucho que se entrene, no la va a poder pegar muy lejos, ¿no? Ya está estudiado el movimiento, ok. ¿Ves? Información correcta. La segunda pata es el entrenamiento en esa información, porque solamente saber acerca de ello no te hace crecer, lo que te hace crecer es convertirte en ello, ¿no? Bien. Por lo tanto, entrenamiento, ¿no? Es la segunda pata. Pero claro, el problema es que si nos entrenamos con información equivocada, pues ahí no acabamos teniendo un gran fruto, ¿no? Por eso la información correcta es la primera parte. Y la tercera parte de este camino del conocimiento, ¿no? De la comprensión, es lo que yo llamo pues la gestión de la energía, ¿no? Porque claro, yo puedo tener una comprensión espiritual y puedo tener mucho entrenamiento, pero si voy a dar una conferencia para intentar explicarla, ¿no? Y llevo 4 noches sin dormir y estoy agotado y tal, pues no voy a poder expresar, no sé si me explico, ¿no? Lo que he comprendido o lo que sé o lo que puedo. Entonces esas 3 patas son muy importantes, ¿no? Fíjate que los grandes maestros, en mi opinión, por supuesto que tenían una gran comprensión espiritual y mucho entrenamiento, pero sabían manejar muy bien su energía, ¿no? Eso es lo que les distingue, porque cuando baja la energía, pues claro, ya no podemos expresar, ¿no? Porque lo que sabemos, ¿no? Entonces yo creo que esas 3 patas son importantes, ¿no? Información correcta, entrenamiento en la información y gestión de tu energía. El cuarto despertar ya tiene que ver con la parte psicológica más inconsciente. Esa es la más difícil, precisamente porque es inconsciente. Entonces esa es la que anida nuestros miedos. Ahí está lo que ha quedado apegado, incluso de otras vidas, que voy arrastrando y que son esos miedos que me llevan o bien a pegarme o bien a tener aversión a algo. ¿Y sabes qué ocurre, Mónica? Que si no resuelvo eso, aunque yo siga creciendo en conciencia, eso sigue estando ahí por resolver. Háblanos, por favor, un poquito más de cómo esto es importante y cómo se puede trabajar. Sí, mira, en primer lugar hay que entender que el proceso de crecer en conciencia no es un proceso que lo dirija uno. Y yo no puedo decidir tener más conciencia. Y yo puedo postrarme ante todos los maestros que tú quieras. Puedo leer toda la bibliografía que existe hoy en día sobre la conciencia, sobre la espiritualidad, todos. Pero eso no me va a hacer crecer más en conciencia. Me va a dar más información. Me va a dar puntos de referencia. Pero el crecimiento de mi conciencia es inconsciente. Se produce a un nivel que yo no lo rijo, no lo controlo. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es yo irme preparando, ir optando, ir creando condiciones para que eso pueda suceder. Pero nunca sabré cuándo va a suceder, ni va a suceder por mi voluntad, porque no es un ejercicio de mi voluntad. Entonces, ese crecimiento, uno sabe que ha sucedido cuando de repente se levanta un día y dice, me veo diferente, veo a los demás desde otro lugar y estoy sintiendo la vida de otra manera. Ahí has descubierto que ha pasado algo. Pero ¿qué ocurre? Que eso ha crecido, pero también te das cuenta que sigues atrapado en ciertas conductas que te devuelven a ciertas condiciones de apego o de aversión, que son aspectos que en ti no se han desarrollado, no han crecido. Se quedaron ahí, en tu pasado. Claro, si no te das cuenta de eso, por mucho que vayas creciendo, eso te va siempre echando para atrás. Te tira para atrás y no te permite que crezcas en coherencia, porque ahí está la clave. Puedes seguir creciendo, pero ¿hay coherencia en ti? Entonces esa coherencia viene cuando estos aspectos pueden ser integrados. Fíjate que no resueltos, pero sí integrados. Y digo no resueltos porque hay aspectos que están ahí en nuestro inconsciente, que incluso los traumas, que lo sabemos todos, que pueden quedar ahí anclados en nuestra vida, pero podemos trascenderlos,
de algún modo podemos ir más allá de ellos, podemos tenerlos como gestionables para que no nos molesten en ese camino más profundo. En cambio, si ocupan el primer lugar, pues ahí vamos a tener problemas. Y fíjate que son fundamentalmente dos cosas. ¿A qué me apego? Pues ahí dependencias emocionales, dependencias que llevo de cosas que siempre me han gustado, placeres, cosas inmediatas del ser humano que son las que tenemos siempre a disposición. Comida, bebida, el juego, en fin, placeres en general. Lo sensual. Lo sensual. De los sentidos. Y ahí quedamos apegados. Y no lo soltamos. Y ahí vienen adicciones. Tanto apegos, adicciones. Y por otro lado, fobias. No, esto yo no puedo. No lo soporto. No quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. Entonces no puedo integrar todas las experiencias de mi vida. Entonces estoy faltado. Entonces, siempre voy a avanzar, pero voy a recordar que tengo algo que me falta. Voy a recordar que tengo algo no resuelto y algo que de vez en cuando no me permite ser coherente. Por tanto, ahí es donde tenemos el trabajo inconsciente. Hay algo que muchas personas aducen, ¿no? Cuando hablas con ellas, dicen, yo no puedo estar en paz interior. A ver, tengo una situación familiar difícil, tengo una situación laboral estresante, tengo una situación personal que es problemática o de salud. ¿Cómo puedo yo estar en paz interior? Es imposible. ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo se puede trascender esas circunstancias personales y en lugar de que sean un lastre puedan ser una oportunidad? Yo siempre pienso que es una oportunidad para crecer espiritualmente. ¿Qué aconsejarías tú a estas personas que se quedan en ello? O sea, desde luego, antes de dar consejos, los consejos son peligrosos, sobre todo si no te los piden, ¿no? Si te los piden ya es otra cosa, pero si no te los piden casi siempre son inoportunos, ¿no? Y yo tuve el privilegio y también la responsabilidad de estar 10 años como capellán en un hospital, ¿no? Y por tanto estar muy cerca del dolor y más de un centenar de personas han muerto en mis brazos, o al menos en mi presencia, ¿no? Y recuerdo mucha gente me decía, pero dígale algo, ¿no? Y yo digo, pero si es que casi cualquier cosa que le diga a la persona que acabo de conocer, que está muriendo, se está en agonía, pues va a ser un exabrupto, ¿no? Va a ser algo extemporáneo, ¿no? Un aerolito que cae sin venir a cuento, ¿no? Entonces, yo creo que con los sufrientes lo que se nos pide en primera instancia es una presencia silenciosa y afectuosa, ¿no? Es decir, que realmente experimenten que su destino nos importa, no somos ajenos a su desgracia, ¿no? Y a su pesar, ¿no? O sea, esto es lo esencial. La única salida es controlar la mente, no hay más, ¿sí? No hay salida. O sea, lo único que puedes hacer cuando hay tantas dificultades a todos los niveles, ¿no? Económicos, sociales, es controlar la mente, porque encontrar la paz interior, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de enfoque, de dirección, en qué pongo energía, porque fuera, todo lo que hay fuera me está decepcionando, me está traicionando incluso, no me puedo apoyar en nada porque todo se está desmoronando, ¿no? Entonces el único sitio donde puedo encontrar un refugio es dentro de mí, pero no en mi mente desequilibrada, emocional, sino en mi esencia, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que darse cuenta, o sea, tú puedes pensar, el mundo que nos espera, ¿no? O lo que está pasando, ¿no? No va a cambiar. Podemos cambiarlo nosotros, pero la única forma de cambiarlo nosotros es cambiar la mente. O sea, el mundo exterior, todo lo que está pasando es un efecto, es una manifestación, perdón, de nuestra mente. Nuestros apegos, enfados, envidias, todo lo que ocurre fuera es una manifestación de nuestra mente colectiva. Si cambia la mente, cambia el mundo. Si queremos, no sé, que haya un planeta verde y con todos los recursos y no haya guerras, tenemos que cambiar la mente. Pero tú no puedes coger y decir a un millón de personas, vamos a cambiar la mente. No, tienes que cambiar tú la mente. Y la palabra siempre, digamos, vendría después para ratificar, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál sería esa palabra, no? La primera palabra sería, me ha costado mucho llegar a este punto que te voy a decir ahora, ¿no?
O sea, porque realmente hasta hace poco, hasta hace, no sé, un par de años no pensaba que podría yo llegar a decir esto que voy a decir ahora, ¿no? Y sería lo primero que diría, ¿no? Que la paz es posible. La paz imperturbable es posible. O sea, ¿por qué? Porque somos paz. O sea, no tenemos paz, pero somos eso. Entonces algo ha pasado que nos ha desordenado, nos ha confundido, lo hemos perdido, pero somos eso, ¿no? O sea, ¿y por qué puedo decirlo tan taxativamente y con tanta seguridad? No porque yo esté ya por encima del bien y del mal, ¿no? Pero sí porque hoy tengo infinita más paz que hace unos años, ¿no? Incluso puedo decir que no son tantas las cosas las que me desordenan o me quitan la paz, ¿no? Lo cual significa que si yo, que soy un mindungui, he podido, ¿no? O sea, ¿por qué no va a poder otros, ¿no? O sea, decir que no es que yo tenga dones especiales, ni mucho menos, ¿no? O sea, entonces, primero esto, que la paz es posible, ¿no? Es posible la liberación del sufrimiento. Porque al final lo que nos impide estar en paz es sufrir. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que darse cuenta? Pues uno tiene que darse cuenta de que el sufrimiento es un sentimiento y que los sentimientos son opcionales. ¿Esto qué significa? Significa que cuando te dan una noticia, por ejemplo, ha muerto alguien, la tristeza la pones tú. No está en la noticia, ¿no? O sea, es decir, tú puedes recibir noticia de que ha muerto alguien y decir, pues será que había llegado su hora y punto y final, ¿no? O qué bien que ha terminado este peregrinaje y ya pasa a otro nivel, pues más interesante, ¿no? O lo puedes vivir de muchas maneras, ¿no? Entonces, hay algo cultural y fundamentalmente egoico que nos hace vivir la vida en clave de sufrimiento o en clave de drama, ¿no? Y entonces el camino espiritual está precisamente para comprender que esa clave no es necesaria, no es imprescindible, podemos incluir y trascender todo. O sea, podemos incluir un sentimiento de rebelión o de pesadumbre, pero trascenderlo, no quedarnos en eso, y esa es la tarea, ¿no? Entonces, yo ¿qué les propondría a las personas que preguntan esto, ¿no? Pues le propondría lo que de hecho estoy proponiendo a la gente que quiera hacer el camino conmigo, ¿no? O sea, y es la vía corporal, la vía contemplativa y la vía cognitiva. Es decir, el cuerpo, el silencio y la palabra, que son los tres ámbitos del trabajo espiritual, ¿no? O sea, es decir, que si cultivamos de manera sistemática, regular, consciente, estas vías, el cuerpo, la palabra y el silencio, vamos creciendo y vamos caminando hacia la paz. Fíjate que hemos empezado por hablar de la mecanicidad. Si entiendo lo que es una programación, entenderé que es un bucle entre tres cosas: pensar, sentir y hacer. ¿Qué es una programación que una persona arrastra desde pequeñito? Una forma, un bucle de pensar, sentir y hacer. Por lo tanto, está todo íntimamente vinculado. ¿Qué tengo que trabajar? Las tres cosas. Tengo que trabajar las creencias, tengo que trabajar mi conducta, y de ahí me daré cuenta que empezarán a cambiar mis emociones. También es importante que me dé cuenta de cuál es la emoción dominante en mi vida. ¿Qué emoción es la que tarde o temprano siempre acabo ahí? Ostras, siempre acabo rechazando, siempre acabo largándome, siempre las repeticiones. Entonces, detrás de las repeticiones descubrimos que hay emociones nucleares que están atrapadas, que pertenecen a pensamientos que en su momento tuvieron mucha fuerza y ya no los recordamos, y que nos llevan a actuar de una determinada manera. Por lo tanto, tengo que cortar ese circuito. Entonces, más que
una exploración desde el punto de vista de conocer muy bien el campo emocional, que eso hoy en día tenemos tanta información que ya casi no es necesario. Bueno, sí es necesario, pero que está muy a mano. Más que conocer las emociones y cómo funcionan, es darte cuenta de la programación. Y ahí hay un punto fundamental, que es que esas emociones, cuando aparecen siempre en presente, pero pertenecen al pasado. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Pues lo estoy sintiendo ahora. Entonces, Mónica, te voy a decir, pero lo estoy sintiendo. Y tú me vas a decir, pero esto no es de ahora. Pero lo estoy sintiendo. Ya, pero es un programa. Pero lo sigo sintiendo. Ya, tendrás que desidentificarte de eso. Tendrás que escuchar qué mensaje te trae, qué creencias están ahí detrás, pero también tendrás que aprender una cosa fundamental: desobedecer. Si sigo haciéndole caso al programa, si sigo funcionando según esa programación, por mucho que me digan, y eso es lo que te dice todo el mundo, pero es que tengo la angustia aquí, y yo ya entiendo lo que me dices, pero no me quito la angustia. Entonces, claro, la angustia se convierte en la que dirige mi vida. Experiencia emocional nuclear. Siempre acabo en la angustia. Vale, pues ahora ya sabemos que ahí es donde tienes que empezar a desidentificar, a soltar, a no estar pendiente de ello, porque si no, vas a caer una vez más en la misma programación, vas a repetir el círculo, vas a repetir la historia y vas a creer que no puedes hacer nada. ¿Qué consejo podrías dar para los que dicen, pues es verdad, me identifico con esto, yo tengo esta emoción negativa muy fuerte que me surge, yo ya me he leído los libros, he escuchado a mucha gente en YouTube, pero yo no sé cómo desprogramarme? Claro, la primera es darte cuenta de esa emoción, porque fíjate tú que mucha gente esa emoción la entiende como verdadera, incluso está identificada hasta tal punto que cree que es la base de su identidad. Por lo tanto, ¿cómo suelto eso? Claro. Entonces, lo primero de todo, reconocerla como lo que es. ¿Qué es? Una emoción nuclear, probablemente atrapada en mí desde hace mucho tiempo, que está dirigiendo mi identidad y por lo tanto ahí tengo que empezar a verla un poco de lejos. Segundo, no actuarla. No la voy a actuar más. La voy un poco a desobedecer. Pero sí voy a estar atento. ¿Y eso a dónde me lleva? Porque esa experiencia está sostenida por una creencia que se armó en algún momento de mi vida, de la que ya no soy consciente. Tú imagínate esa madre que ante la muerte de su hijo, en el funeral, en el momento del entierro, se promete a ella misma: nunca más podré ser feliz. Y se lo jura. Pasan los años, esa mujer o ese hombre que ha vivido esa experiencia, al cabo de un tiempo, vive situaciones de la vida cotidiana, va a una celebración y empieza a sentirse un poco bien. Tiene como un sentimiento de una cierta felicidad. Inmediatamente la corta. Inmediatamente se pone a pensar en su hijo. Inmediatamente se pone triste. Dice, ¿qué te ha pasado? ¿Estabas contenta? No lo sé, pero es que me ha venido y no sabe que le ha venido. Le ha venido el mandato que se juró que nunca más podría ser feliz. Yo creo que para trascender algo es mejor comprender ese algo, ¿verdad? Entonces, cuando comprendo algo, pues puedo trabajar con ello mejor que si no lo comprendo, ¿no? Eso en todos los órdenes de la vida. Entonces, fíjate que el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores: cuerpo físico, cuerpo emocional o vital, ¿no? Y cuerpo mental, ¿vale? Entonces, tenemos que comprender cómo funciona cada uno de sus cuerpos para poder trascenderlo con más facilidad, ¿verdad? El instinto lo compartimos con los animales, ya está, y todos tenemos instinto mientras tengamos cuerpo físico, eso es inevitable. Y por lo tanto el instinto hay que aceptarlo, ¿me explico? Simplemente hay que saber gestionarlo. Pero no puedes luchar contra el instinto, porque el instinto es automático.
¿ves? A ti te gusta un plato de comida o no, no tienes que pensarlo mucho, ¿no? Y no vas a luchar contra que te guste o no te guste, lo que sí vas a tener que decidir es qué haces con ese plato de comida que te gusta más o te gusta menos, ¿no? O cuántos de esos platos te comes o no te comes, ¿no? Eso es gestionar el instinto. Luego tenemos el cuerpo emocional, que lo compartimos con los animales avanzados, y es donde experimentamos las emociones. Y con las emociones solo hay tres cosas que puedas hacer, esencialmente, ¿no? Una es reprimirlas, ¿ves? Pero hemos aprendido que si las reprimes se somatizan. Luego, otra es expresarlas, ¿vale? Pero, claro, si expresamos las emociones negativas, nos cargamos las relaciones humanas. Entonces, lo mejor es soltarlas, canalizarlas, dejar que se vayan, o si las vas a expresar, pues expresalas contra una pared, nunca contra un ser humano, ¿no? Claro, luego tenemos el cuerpo mental, que es donde se producen los sentimientos, pues se llaman sentimentales, porque claro, muchas veces las personas no saben explicar bien las diferencias entre emociones y sentimientos, pero claro, si no sabes cuáles son las diferencias, tampoco sabes cómo gestionarlos distinto, ¿no? Entonces, los sentimientos son producto del pensamiento, tú sientes según piensas, no tiene que ver con la emoción, que está más anclada en el instinto, ¿no? Entonces, si tú tienes un sentimiento negativo, pues lo que tenemos que hacer es simplemente pensar diferente sobre la persona o el evento que lo crea, ¿no? Y al pensar diferente, pues ya nos sentimos diferentes, ¿no? Entonces, comprendiendo bien cómo funcionan esos cuerpos, pues podemos gestionarlos mejor. Si los gestionamos mejor, podemos trascenderlos mejor, ¿verdad? Porque ya no impactan en nuestra vida, ¿no? El problema de las emociones y los sentimientos es que por su naturaleza son polares. Entonces tú puedes tener emociones o sentimientos automáticos, pero entonces no vas a gestionar bien si son positivos o negativos, van a ser pues como sean, en cada momento según tal. Por lo tanto, se trata de que tus emociones y tus sentimientos sean voluntarios, no automáticos, ¿verdad? Y claro, eso lleva mucho entrenamiento. Pero claro, tú no puedes hacer desaparecer el sentimiento o la emoción o el instinto mientras sigas viva. Lo que sí puedes hacer es gestionarlos de manera que no tengas nunca una emoción o un sentimiento negativo, ¿verdad? Y insisto, eso se hace aumentando la comprensión espiritual y la paz interior. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la comprensión espiritual y como consecuencia la paz se convierte en imperturbable, tú mantienes siempre alta la vibración. Y esa vibración actúa sobre el resto de los cuerpos, armonizándolos, aquietándolos, ¿verdad? Entonces lo que yo he comprobado personalmente, esto es una experiencia, no es solo un conocimiento teórico, es que cuando aumenta el nivel de conciencia o aumenta la paz interior, el sentimiento, la emoción y el instinto se aquieta, solo, no hace falta que tú hagas nada ni que luches contra él, eso pasa por contagio energético, claro, si tú mezclas agua fría con agua caliente acabas con agua templada, eso sabemos todos, pues con las energías pasa lo mismo, si tú expones una energía de alta vibración a una de vibración más lenta, pues esta acelera esta, ¿sabes? El efecto es un efecto físico, eso no es cuestionable, ¿no? Sí. Entonces, por eso, cuando yo era un hombre más joven, yo recuerdo que como no conocía en profundidad nada de lo que te estoy contando hoy, pues claro, mi tendencia era luchar directamente contra la emoción negativa, contra el sentimiento negativo, pero eso me daba resultados también regulares, ¿no? Porque es mucho más cómodo casi no enfrentarte directamente, ¿no?, a las emociones o sentimientos negativos, sino hacer un trabajo indirecto sobre ellos, que es aumentar la comprensión espiritual, aumentar el nivel de conciencia y dejar que esto se ocupe de esto sin que tú te enteres, ¿no? Estamos en un mundo en el que el ruido, la cacofonía es lo que prima. La gente no sabe estar en silencio, pone la televisión para que haya alguien hablando por detrás. Si tenemos ese tiempo en silencio se rellena con información, con chatear, con redes sociales. ¿Cómo crees tú, ves tú, que el silencio nos puede ayudar al crecimiento interno? El silencio es el gran tema, es la gran cuestión, ¿no? Por la sencilla razón de que sin silencio la palabra no nos llegaría.
y por tanto no habría comunicación, no habría posibilidad de comunión, al menos verbal, ¿no? Es decir, que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Eso significa que el silencio es en orden a la escucha. El verdadero absoluto no es el silencio, sino la escucha, ¿no? Y cuando la gente piensa en el silencio, pues piensa en ausencia de sonido. Pero claro, ahora mismo estamos en un contexto natural y no hay estrictamente hablando silencio absoluto, sino que se escuchan pues pasos de alguno que camina, el viento, los pajarillos, en fin, o sea, hay sonidos, ¿no? Entonces el silencio es algo más que ausencia de sonido, ¿no? Por eso me gusta hablar no solamente de silencio, sino de silenciamiento. Es decir, el silencio apunta a lo exterior, mientras que el silenciamiento apunta a lo interior, ¿no? Es decir, que se trata de acallar la mente, ¿no? Que hace mucho ruido, que somos víctimas de este parloteo interior, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque de lo contrario, si estamos siempre en el ruido, no solamente externo, sino interno, pues sencillamente no hacemos la experiencia interior, no nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Ante el ruido, el silencio. Ante el gentío, el retiro. Entonces tenemos opciones. Por suerte, hoy no tenemos que ser monjes, a no ser que lo quiera ser, evidentemente. Como decía Gurdjieff, ni la vida del monje, ni la vida del fakir, ni tampoco la vida del yogi, ¿no? El que se dedica solo a conocer. Hoy, sin que le pongamos el nombre de cuarto camino, pero muchas personas están viviendo ya una espiritualidad en su cotidianidad y pueden integrar en su propia persona, en su entorno y en lo que viven, esos aspectos que poco a poco te van transformando interiormente. Porque al final, repito, esto va de convertirse, va de una conversión interior hasta que todo tu ser ya vive en ti y ya no te acuerdas de ese ego que tienes. Pero eso es toda una vida. O vidas. O vidas. Yo creo que vidas más bien. O vidas. Esto es un largo camino. Por lo tanto, sé paciente, sé humilde, en el sentido de humus, de tierra, de aceptar que eres de la tierra, no eres un dios. Y en esta tierra te está dando la oportunidad de que reconozcas lo que es de verdad, lo que es auténtico. Y el reconocimiento de la verdad es otro despertar. ¿Por qué es importante el silencio? Para conocerse. O sea, el propósito de la práctica meditativa, que es la práctica del silenciamiento, es el autoconocimiento, ¿no? ¿Y para qué es importante conocerse? Para amar, para amarse, porque no podemos amar lo que no conocemos, es imposible, ¿no? ¿Y para qué es importante amarse? Porque si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás, y porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? ¿Y por qué es importante amar a los demás? Pues porque si no te enteras de que va la vida, ¿no? La vida fundamentalmente va de esto, de amarse unos a otros, ¿no? Entonces, por eso, en última instancia, pues el propósito del silencio es vivir, es estar en la vida, ¿no? Y si estás en la vida, solamente en ese caso, podrás empezar a estar en la vida con mayúscula, ¿no? Podrás empezar a intuir, a vislumbrar la vida con mayúscula, ¿no? La vida del espíritu, la vida de la energía, ¿no? La vida de verdad. Pero si vamos un poquito más allá, ¿cómo llevamos el mindfulness, sobre todo la meditación, a que sea parte del desarrollo espiritual? ¿Cómo lo ves tú? Sí, fíjate, la idea que se tiene desde la psicología contemplativa, ¿no? Que es, digamos, lo que yo más defiendo, es que las técnicas meditativas pueden utilizarse a 3 niveles. El primer nivel sería de terapia. Ahí lo que intentan es disminuir el afecto negativo, el malestar de la gente. Tiene que hacerlo alguien que sea terapeuta con pacientes, clientes o como queramos llamarlo. Un segundo nivel es el del bienestar psicológico, lo estábamos hablando también fuera de cámara, ¿no? Y ahí lo que se intenta es aumentar el bienestar, el afecto positivo. Es diferente, ¿eh? Fíjate que 1/3 de la población va a tener algún tipo de patología psiquiátrica, 2/3 no, pero de los 2/3 que no van a tener ningún tipo de trastorno, la mitad, es decir, 1/3 de toda la población mundial no va a ser feliz. Mindfulness y otras técnicas ahí tienen un gran peso porque la gente no es feliz sin tener una patología. Y el tercer nivel sería el espiritual.
Las tradiciones meditativas se han utilizado siempre para este desarrollo espiritual, para esta unión con lo absoluto, como queramos llamarlo, ¿no? Y lo que es muy importante, y yo insisto siempre a la gente, es que no son caminos independientes. Es decir, uno medita, mejora el malestar, aumenta el bienestar y conecta directamente con los aspectos espirituales, ¿no? No hay un punto de ruptura. Si sigues meditando, va a ocurrir eso necesariamente. Por tanto, es conveniente saber qué cambios se producen a nivel espiritual con la práctica de la meditación. Porque aunque tú no tengas como instructor ningún interés, si tus clientes, estudiantes practican, van a contactar con eso. La herramienta es pararse a observar la experiencia. Entonces yo le diría a cualquier persona que no haya hecho meditación y a cualquier persona que haga meditación, sentarse a observar las experiencias, todo lo que estás experimentando, sin inventarte nada, sin elaborar nada, y tratar de vivir las experiencias con apertura, sin juicios. Entonces, día tras día, ¿no? Lo que estés experimentando lo observas, ¿no? Observar eso, ese sería el primer paso, ¿no? Ser capaz de hacer eso, ¿no? Eso no es fácil, es muy simple el ejercicio, pero no es fácil. ¿Por qué? Primero porque hay cosas que no queremos ver, como hemos visto antes. Luego hay cosas que quiero sentir y no están ocurriendo. Yo querría sentir algo y se supone que si yo voy a meditar quiero sentir algo, y entonces pasan días y días que no sientes nada, y entonces no es fácil estar ahí. Y lo que ocurre, lo que nos ocurre a casi todos, si yo hago esta práctica, a los pocos días digo, pero yo aquí no siento nada, voy a hacer otra cosa. Y voy a buscar una meditación y voy a repetir un mantra, o voy a hacer un mandala, o voy a hacer algo que sea más interesante, ¿no? Trato de meditar 1 o 2 horas al día. Sé que es mucho tiempo, pero si puedes dedicarle 15 o 20 minutos diarios, puede ser muy beneficioso. La clave es hacerlo de manera regular. El objetivo de la meditación es alejarse del ruido mental y de esa voz interna, la que Michael Singer llama compañero de cuarto molesto, en su libro El alma sin ataduras. Es importante entender que esa voz no es tu conciencia. El misterio de tu conciencia es la consciencia misma. En la meditación puedes darte cuenta de que no tienes que identificarte con ese pequeño ego lleno de miedos y ansiedades. En realidad, eres un alma mucho más sabia. Durante la meditación, puedes poner en pausa esa pequeña mente egoica, esa voz en tu cabeza, y así volverte más expansivo, conectando con la mente primordial y un mayor sentido de ti mismo, que se alinea con la mente del universo. Yo siempre digo que la medida de la profundidad de la meditación, ¿no? De, digamos, el éxito, por así decir, ¿no? De la meditación es el día a día, ¿no? Uno puede llegar a estados muy profundos en la meditación, pero luego en la práctica informal, en el día a día, mostrar incoherencias tremendas, ¿no? ¿Qué tiene que mostrar en el día a día? Sobre todo aceptación. Yo comentaba que se considera que es el resultado principal de la meditación. Es decir, esa aceptación hace que difícilmente puedas enfadarte con nadie, difícilmente puedas ver cosas negativas en nadie, difícilmente tengas expectativas especiales sobre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, como no hay expectativa, fluyes en el mundo, porque le invitaría a la gente a darse cuenta, ¿por qué estamos continuamente peleados con el mundo? Porque yo tengo una expectativa que, como muchas veces no se cumple, eso produce rozamiento, ¿no? En las tradiciones meditativas se habla de la cuña, ¿no? Porque es como un rozamiento continuo. Cuando hay aceptación, va desapareciendo las expectativas y uno fluye. El mundo es perfecto, la gente es perfecta, aunque por supuesto tiene una naturaleza que puede no serlo, pero tú solo ves el amor que te conecta con ellos, solo ves el sufrimiento de los demás, no notas la maldad, ves la ignorancia, ¿no? Y percibes este mundo como algo absolutamente no sólido, precioso, brillante y fascinante. No podría uno engancharse a sus propios pensamientos, porque el mundo es tan fascinante, está tan lleno de vida, que ¿cómo opacarlo con tu rollo personal, ¿no? Entonces la meditación es decir, me puede ocurrir cualquier cosa en la vida, cualquier cosa terrible, voy a estar preparado para vivirlo en paz, no para aguantarlo, para vivirlo en paz. Entonces yo tengo una fórmula, una forma de explicarlo, es mi forma de explicarlo, ¿no? Y es,
sea lo que sea que pase en el mundo, a todos los niveles, político, ecológico, voy a vivirlo, lo que sea que me toque vivir, con aceptación, humildad, lucidez y compasión. ¿Sí? Entonces, no sé hacerlo, ahora no soy capaz. Si todo va bien, sí, pero si hay cosas que no soy capaz, entonces voy a prepararme cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo interesante de esto es que sientes que tienes el control. ¿Sí? Y puede ocurrir lo que quiera. Pero el segundo efecto de todo esto es que si tú vives así, el mundo cambia. Si tú dices, voy a vivir con apertura, aceptación, humildad, lucidez y compasión, eso tiene un efecto. Y entonces no ocurre eso que tú estás temiendo, no ocurre. Especialmente si hay un montón de personas que viven esto, se vuelve colectivo, no va a ocurrir. Se para completamente todo el caos, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar 4 fases. Una primera fase en toda meditación es lo primero de todo, lo principal, lo más básico, vamos a llamar, no lo principal, pero sí lo más básico. El fundamento es que podamos poner nuestro cuerpo relajado. Si nuestro cuerpo está relajado, nuestra mente no va a estar relajada. Entonces, la base es que nuestro cuerpo esté relajado, es la primera fase. La segunda fase, que nuestra mente se aquiete, que nuestra mente esté tranquila, que nuestra mente se relaje. Si no somos capaces de estar en el presente, la mente no va a estar aquietada, porque va a estar siempre, inherentemente, ya lo sabemos, siempre va hacia el pasado, rumiar las cosas que hayan ocurrido,